un empresario, un gran empresario, y acaba de ser ascendido. Y tu ascenso no es un ascenso cualquiera, sino que te convierte en la mano derecha, en su mano derecha. Y prácticamente después del ascenso, tu jefe te comunica que tiene planeado tomar un tiempo fuera, unos meses, en viajes de negocios, pero que no te preocupes, él te va a dar instrucciones durante su tiempo de ausencia. Tú te vas a quedar a cargo de la empresa. Durante esos meses tú vas a tener que recibir sus cartas regularmente, hoy en día serían ya más bien emails o mensajes, y él te va a decir lo que tienes que hacer en cada momento, y tú tan solo tienes que ponerlo en práctica para el devenir de la empresa. Así que durante su ausencia tú vas recibiendo sus comunicaciones regularmente, en las cuales te da direcciones e instrucciones de qué hacer con la empresa. Así que después de este tiempo, el dueño de la empresa regresa. Han pasado unos meses. Y nada más llegar al jardín de las oficinas, ve algo distinto. La hierba no está cortada, hay matorrales, hay matojos, hay flores silvestres en lugar del precioso jardín que solía haber. Entra adentro en la recepción, en lugar de haber una recepcionista bien ataviada con la vestimenta de la empresa, se encuentra allí a una persona que está totalmente desaliñada y que tiene la música a todo volumen, con la cual casi ni puede ni hablar al entrar. Prosigue por los pasillos, las papeleras están rebosando, llenas de basura. Es evidente que el suelo no se ha fregado en varias semanas porque casi se le pegan los pies según avanza por las estancias. Y cuando llega a la sala de juntas, allí se encuentra a los responsables viendo una competición deportiva en lugar de estar trabajando. ¿Qué había pasado? Inmediatamente te llama a ti, que te ha dejado a cargo de la empresa, a su oficina y te pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido durante estos meses? ¿No recibiste mis cartas? En esta situación ficticia, la respuesta a esta persona sería: sí, hemos recibido tus cartas. Es más, debes estar contento porque no solo las recibimos, sino que una vez a la semana juntaba a todos los empleados y las estudiábamos. Y no solo eso, sino que algunos fueron más allá y memorizaron partes de tus cartas. Tienes que estar muy contentos con nosotros. Hemos recibido tus cartas, las hemos estudiado, las hemos memorizado. Es más, hay 2 empleados que fueron empleados del mes porque se aprendieron de memoria una carta entera. Le mira el jefe atónito, te mira atónito y te dice: ¿pero no hicisteis nada de lo que os puse en las cartas? Imagínate qué situación tan absurda. Parece inconcebible, ¿verdad? Y si eso sucediese en el mundo laboral, el jefe no te mandaría a tu oficina y te preguntaría qué hiciste con sus cartas, sino que directamente te despediría y estarías en el paro. Puede parecer absurdo, pero en realidad esta analogía en ocasiones sucede en la vida de las personas que dicen ser creyentes, incluso en los creyentes verdaderos. Leemos las cartas que Dios nos ha dejado para esta vida, que se encuentran en su palabra, las estudiamos, vamos a reuniones, a escucharlas, a estudios bíblicos, a retiros, a conferencias especiales, algunos incluso sabemos de memoria partes de estas cartas, y alguno incluso en alguna ocasión puede que se haya memorizado una carta entera o esté en el proceso de memorizarla. Pero llega el momento de la verdad, y la pregunta es: ¿lo estamos poniendo en práctica? El Señor nos llama a estudiar su palabra, sí, a escuchar su palabra, a memorizar su palabra, a meditar en su palabra. Todo esto es bueno y es lo que el Señor espera de nosotros. Pero después de hacerlo, el Señor también nos llama a poner en práctica su palabra, a ser hacedores de la palabra. Fijémonos, eso es lo que dice precisamente el pasaje que nos ocupa en esta mañana en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, el cual nos llama a ser hacedores de la palabra. Dice Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo 22:
sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo o oírse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Este pasaje que acabamos de leer nos llama a ser hacedores de la palabra. Y concretamente en este pasaje vamos a observar en los versículos 22 al 25 tres características de un hacedor de la palabra. Tres características de un hacedor de la palabra. En el versículo 22 encontramos la primera característica. El hacedor de la palabra no se engaña a sí mismo ante la palabra. No se engaña a sí mismo ante la palabra. Fijémonos, versículo 22, leámoslo de nuevo juntos. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Observamos que el versículo 22 comienza diciendo sed hacedores de la palabra. Pero en realidad en esta ocasión no tenemos una partícula importante al principio del versículo 22 en la versión de la Biblia de las Américas que sí aparece en la Reina Valera y en el original, que es un pero. Debería decir ahí, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Por qué está ese pero al principio del versículo 22? Está marcando una transición y un contraste con los versículos inmediatamente anteriores. Recordamos que en los versículos 19 al 21 el mandamiento se encuentra en el versículo 21, que es el pensamiento central de todo este pasaje, cuando dice, recibid con humildad la palabra implantada. Hemos de recibir la palabra de Dios, hemos de ser prontos para oír la palabra de Dios, hemos de someternos ante la palabra de Dios. No hemos de enfadarnos contra la palabra de Dios, aun cuando afirme cosas con las que no estemos de acuerdo o no estemos dispuestos a seguir en nuestra humanidad y pecaminosidad. Pero eso no es todo. Es una parte de la ecuación, pero no es la ecuación completa. Por eso a continuación dice, pero sed hacedores de la palabra. Sí, recibe la palabra, pero también practica la palabra. No está diciendo Santiago que es más importante practicar que recibir, o viceversa, recibir que practicar, sino que las dos cuestiones son necesarias y son equiparables. Algunas personas dirían, ¿de qué vale escuchar la palabra si no la pones en práctica? Bueno, esa es la opinión personal. El pasaje no está diciendo eso. El pasaje está diciendo que tienes que recibir la palabra y es de igual importancia que practicar la palabra. Es más, si no recibes la palabra, es imposible que la practiques. Ahora, una vez que la has recibido, no ha de quedarse solo ahí la cosa, sino que a continuación hemos de practicar, hemos de ser hacedores de la palabra. Es un mandamiento, ser hacedores de la palabra. Está dando a entender, de hecho, de la manera que lo afirma, que ellos ya estaban poniendo en práctica la palabra de Dios, los receptores de esta epístola, que estaban dispersos ante la persecución que habían sufrido. Está enfatizando que deben de continuar siendo hacedores de la palabra y seguir caracterizándose por ello. Se podría afirmar este versículo de la siguiente manera: continuad siendo hacedores de la palabra, o manteneros obedientes al mensaje de la palabra. Los receptores de esta epístola son judíos, pero judíos creyentes. Y el creyente, según la palabra afirma, se caracteriza por ser hacedor de la palabra. Es una marca distintiva de un discípulo genuino de Cristo.
Ahora, necesitamos el recordatorio, el ánimo, la enseñanza de que hemos de caracterizarnos y hemos de continuar, hemos de perseverar siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué es un hacedor de la palabra? Bueno, creo que todos entendemos lo que es un hacedor de la palabra, pero podríamos decirlo en palabras sencillas, aquella persona que se somete, que se sujeta a la palabra de Dios y la cumple de manera característica y continua en su vida. Hacedor de toda la palabra, no solo de aquello que me interesa, no solo de aquello que suena bien, no solo de aquello que tal vez tenga receptividad en el mundo actual o con nuestros contemporáneos, sino de toda la palabra de Dios. Estamos dispuestos a ponernos debajo de la palabra de Dios, primero recibiéndola y afirmando, sí, es cierto, Dios tiene razón y yo no, Dios está en lo correcto y no la sociedad alrededor mío cuando hay un tipo de contradicción. Y no solo eso, sino que en consecuencia deseo ponerlo en práctica en mi vida, en aquello que soy enseñado por la palabra y en aquello que el Espíritu me está moviendo a practicar. Este es el énfasis, no solo de este pasaje, sino de toda la epístola de Santiago. Este pasaje resume bien la idea de que el creyente ha de ser hacedor de la palabra. Es la idea central. Fijémonos, en estos versículos se vuelve a repetir, versículo 23. Si alguno es oidor de la palabra y no hacedor. Versículo 25. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Y hay una cuarta vez que aparece la palabra hacedor en Santiago 4:11, cuando dice, pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, o se podría traducir hacedor de la ley, que en original es la misma palabra que encontramos en el versículo 22, 23 y 25. Es interesante porque aparece 4 veces en Santiago, 3 de ellas en nuestro pasaje. ¿Sabes cuántas veces aparece esta palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento concretamente? 6 veces. Y la mitad de ellas la tenemos en este pasaje, y 4 de las 6 en Santiago. Este es el énfasis de esta epístola. Está enfatizando, tenemos que vivir lo que decimos que creemos. Versículo 22 continúa diciendo, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Al afirmar esto, no está quitando importancia al hecho de ser oidores. Lo acaba de reafirmar en los versículos 19 al 21. Pero está diciendo que tenemos que ser ambos, no tan solo oidores de la palabra. ¿Qué era un oidor en esa época? En realidad, el oidor de la palabra era el que asistía a la congregación. La palabra oidor se refiere a la instrucción pública que de manera oral se daba a la congregación. De hecho, como recordaréis, lo que habéis estado en mensajes anteriores, veíamos como en aquel tiempo las congregaciones tenían copias para una congregación, y entonces lo leían públicamente, y era la oportunidad de ser oidor de la palabra. No tenías una copia de la palabra de Dios que podías llevarte a tu casa y releerla. Por eso era aún más importante ser un oidor no olvidadizo y no un oidor que entraba por un oído y salía por el otro. Así que la manera que tenían de escuchar la palabra, ¿cuál era? Asistiendo a la congregación y prestando atención ante la lectura de la congregación. Ese era un oidor. Y dice, no seáis solamente oidores. Es muy interesante porque la palabra que utiliza aquí, en esta carta, se demuestra en el contexto cultural de aquella época. La gente la entendía mejor aún que nosotros. Es una imagen muy vívida, porque se utilizaba esta misma palabra para hablar de la escuela griega, que estaba en boga en aquel tiempo. En la escuela griega había oidores y había discípulos. Los oidores eran los que iban a escuchar, a sentarse, a escuchar las instrucciones de ese maestro que era reconocido, pero no hacía nada más. Tenía interés. En esto se caracterizaban los griegos, y en la escuela griega enfatizaba el estar expuesto a distintas opiniones, distintos puntos de vista. ¿Os acordáis cuando Pablo fue a Atenas
y estaba el Areópago, y le escucharon porque dijeron, una nueva enseñanza, a ver, dinos esto que no hemos oído, a ver si es interesante o no. Finalmente se burlaban de él. Pero esta era la idea, escuchar. Queremos conocer. Pero en la escuela griega también había discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los que no tan solo iban de oyentes para ver qué decían, sino los que luego seguían las enseñanzas y las instrucciones de su maestro. Esto es lo que está afirmando aquí Santiago claramente. El creyente verdadero, aquel que sigue a Cristo, el discípulo de Cristo, es un oidor, pero a continuación, ¿qué hace? Pone en práctica lo que ha escuchado. Es un seguidor de la instrucción de Cristo y de la instrucción de la palabra. No solo pasa en la escuela griega o en las universidades, donde a veces hay personas que toman cursos como oyentes y los alumnos son los que tienen que luego ir a casa y hacer las tareas, ¿verdad? Y los deberes, sino que pasa a veces en la iglesia también. Puede ser que haya aquí en esta mañana meros oidores que se caracterizan por escuchar la palabra, pero posteriormente se olvidan y no hacen nada al respecto. Si es esa tu situación, si te caracterizas por ser un mero oidor de la palabra y no hay ningún cambio en tu vida y no se pone en práctica en tu vida, está mostrando que no eres un seguidor verdadero de Jesús. Es tan solo un oyente. No es un discípulo verdadero. El discípulo verdadero se caracteriza por escuchar la palabra, por desear poner en práctica la palabra, y el Espíritu Santo que vive en nosotros nos capacita para crecer y para, con luchas y con caídas y con dificultades en su poder, crecer en caracterizarnos por poner en práctica lo que la palabra de Dios afirma. Después de todo, esta es la obra que Dios hace. Recordamos lo que dice Filipenses capítulo 2, cuando encontramos una exhortación a ser obedientes al Señor, y dice Filipenses 2, 12 y 13, así que hermanos, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, ¿obedecido qué? Obedecido la instrucción de la palabra de Dios, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, no dejéis de practicar lo que la palabra dice. Ocupaos en vuestra santificación. Ocupaos en la salvación que os ha sido dada y creced en semejanza a Cristo siendo obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que caracterizaba a los creyentes en Filipos y les anima a seguir haciéndolo, aún en su ausencia. Pero a continuación, versículo 13, les da la esperanza que no está en ellos, porque uno puede decir, es que yo fallo, yo no puedo, yo soy incapaz. Claro que sí, ni tú ni yo podemos, nosotros somos incapaces. ¿Quién puede hacerlo en nosotros y quién lo hace? Dios. Versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En este contexto, específicamente, ¿querer qué? Querer obedecer. Versículo 2. ¿Hacer qué? Hacer lo que la palabra de Dios dice. Y es Dios quien obra en nosotros, quien crea en nosotros tanto ese deseo como la capacidad de obedecer su palabra. Y esta debe ser nuestra oración. Señor, dame el deseo, dame las fuerzas, dame la capacidad en tu poder y en mi debilidad para escuchar la palabra, para ser un receptor de la palabra, pero también para ser un hacedor de la palabra. Dice un famoso comentarista, escuchar un sermón acerca de la humildad o el perdón parecería un acto religioso encomiable, pero el verdadero acto religioso comienza cuando el oyente convierte en obra lo que ha oído y en obediencia a Cristo actúa humildemente y perdonadoramente. ¿Cuán importante es esto? Poner en práctica lo que escuchamos.
en el poder del Señor. Que este sea nuestro deseo, este sea nuestra oración, y que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para crecer y para caracterizarnos por ser hacedores de la palabra. Porque si no, ¿qué estaría sucediendo? Versículo 22. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo es este engaño? No es un engaño repentino, no es un engaño que pasa de la noche a la mañana, no es un engaño que nos induce a otra persona, ni siquiera Satanás. Es un engaño que es un proceso, por la manera en la que lo expresa. Es un engaño que es el resultado de razonar erróneamente ante nuestra falta de obediencia a la palabra. Lo justificamos, lo racionalizamos. Es un engaño que sucede a raíz de escuchar la palabra y no ponerla en práctica, escuchar la palabra y no ponerla en práctica, y finalmente creemos que eso es lo normal y lo habitual. Insensibilizamos aún nuestra conciencia y nos podemos creer muy religiosos, cuando la verdad es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Hace unos años leía que la policía encontró en la Costa del Sol una banda de crimen organizado. Y concretamente esta banda de crimen organizado estaba especializada en la falsificación de dinero. Y falsificaban monedas de 2 euros. Parece increíble, ¿no? Si vas a falsificar algo, falsifica billetes de gran valor, te hará rico más rápido, ¿no? Pero ellos no, tenían una estrategia, falsificaban monedas de 2 euros, que es la más difícil de falsificar, porque lleva 2 tipos de metales. Estos eran criminales profesionales, estaba compuesta por españoles e italianos. Y utilizaban el metal en aquellos años de las antiguas monedas de 500 pesetas que habían sacado de circulación para la parte dorada, y así acuñaban falsificaciones prácticamente perfectas. De hecho, cuando leía este artículo hace años, decía aquel que era el portavoz de la policía en la Costa del Sol, que hubiera sido imposible, de no haber encontrado las monedas falsas en ese lugar, de distinguirlas de la verdadera, porque era un engaño prácticamente perfecto. Encontraron 70.000 monedas falsas, 140.000 euros en monedas falsas. A veces puede suceder esto en la vida religiosa de algunas personas. Se parece tanto al original que puede ser engañado y pensar que realmente es el original. Pero la palabra nos advierte: cuidado, cuidado, no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Cuándo nos estaríamos engañando a nosotros mismos? Cuando nos caractericemos por escuchar la palabra y nos caractericemos por no poner en práctica la palabra. Podemos llegar a creer que nuestra piedad se determina por el número de reuniones a las que asistimos, por los versículos que sabemos, por lo que los demás piensan de nosotros, por la apariencia de piedad que puede transmitirse erróneamente. A Dios no le podemos engañar, pero nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, incluso engañar a otros. ¿Cómo podemos evitar engañarnos a nosotros mismos? Poniendo en práctica lo que aprendemos. ¿Fruto de qué? Fruto de la nueva vida en Cristo que tenemos como creyentes. Fruto del amor a Cristo, motivados por el amor que tenemos a Cristo, porque Él nos amó a nosotros primero. Sería un error salir de aquí en esta mañana y tal vez, fruto de el deber, fruto de una mala conciencia, fruto de tratar de hacer algo en mi vida, hacerlo con la motivación equivocada. Caer en legalismo. Tratar de ganar favor delante de Dios. No, tiene que ser fruto de nuestro amor a Cristo, y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿amas a Cristo realmente? ¿Amas a Cristo? Porque eso es lo que te va a mover a desear obedecer a Cristo y practicar lo que Cristo dice. Porque es la marca genuina de un creyente. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que aprendemos? Bueno, en primer lugar, poco a poco.
poco a poco. No trates de cambiar todo de una vez, es imposible. Pero estoy seguro que según estamos escuchando la palabra y leyéndola, hay algo que está viniendo a tu mente, ¿verdad? Algo que sabes que Dios dice y tú estás teniendo luchas o tal vez característicamente en tu vida estás fallando. Ahí es donde hay que empezar. Poco a poco, a la luz de la palabra. Buscar otros pasajes de la Escritura que hablen sobre el tema que estás pensando y se aplica en tu vida. ¿Qué dice Dios al respecto? Ser oidor. Y a continuación, orar al Señor. Señor, capacítame para poner en práctica esto que dice en tu palabra en este área en mi vida. Necesito ayuda. Tú eres el que produces el querer y el hacer. Quiero ser un hacedor. Ayúdame a ponerlo en práctica. Arrepiéntete de aquello que no estás poniendo en práctica. No dejes pasar la ocasión. Confiésale al Señor. Y acude al Señor en oración. Acude a su palabra. Y pídele que te ayude, que Él cambie. Que te ayude a ser transformado en ese área de tu vida. Si no sabes cuál es ese área de tu vida, a lo mejor estás cegado, pregunta a una persona que tengas cerca, que te conozca, que viva contigo. O tal vez coteja lo que tú estás pensando cuando llegues a casa y dile, mira, estoy pensando que tal vez tengo que crecer en paciencia. ¿Piensas que es así? Por fin te has dado cuenta, ¿verdad? Muchas veces somos los últimos. O en ira, o en soberbia, o en falta de generosidad, o en cualquier otra área que la palabra enseña, en no mentir, en hablar la verdad. Es el Espíritu Santo el que va a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y es la palabra de Dios la que nos va a enseñar aquello que hemos de practicar. ¿Por qué se caracteriza un hacedor de la palabra? En primer lugar, por no engañarse a sí mismo ante la palabra. No engañarse a sí mismo. Pero en segundo lugar, la segunda característica de un hacedor de la palabra la encontramos en los versículos 23 y 24. No es un oidor olvidadizo de la palabra. No es un oidor olvidadizo de la palabra. Fijémonos lo que dicen los versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Estos versículos nos están ilustrando lo que debemos de evitar para ser hacedores de la palabra. Hemos de evitar ser oidores olvidadizos de la palabra. No está diciendo estos versículos que tal vez existían oidores olvidadizos, sino que está afirmando y desplegando sus características. En realidad esta frase condicional y original presenta una verdad, no una posibilidad. Está diciendo, hay algunas personas que son oidores y no hacedores, y la razón es porque son oidores olvidadizos. Y no se está refiriendo simplemente a un hecho puntual o a una conducta meramente externa, sino más bien al carácter que la conducta revela característicamente. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Él también afirmó en los evangelios, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? El que ama a Cristo, el que sigue a Cristo, no se olvida de lo que Cristo dice, sino que lo recuerda y desea ponerlo en práctica. ¿A qué se asemeja este hombre? Bueno, continuamos leyendo el versículo 23. Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Paremos ahí por un momento. Este hombre se está mirando, está haciendo una semejanza a una persona que se mira en un espejo y se mira su rostro, su cara. En aquel tiempo los espejos eran muy distintos a nuestra época, pero en el fondo hacían la misma función. Eran especialmente espejos de mano, porque espejos grandes eran muy caros, inhabituales, y estos espejos de mano solían estar esmaltados en una superficie valiosa, en plata,
o en bronce, en algunas ocasiones los más adinerados tenían espejos en oro, pero había otros espejos más grandes que solo existían en las casas más adineradas. Fuese cual fuese, era suficiente para verse la cara a un espejo de mano. Y aunque no tenían la nitidez que tiene hoy en día, las personas se podían ver a grandes rasgos. ¿Qué hacía este hombre, según este versículo? Bueno, se miraba al espejo. La manera que lo expresa es que se mira atentamente, característicamente, pasa tiempo delante del espejo. Imagínate, cuando te levantas por la mañana, yo creo que todos tenemos un espejo en casa, ¿no es así? Y una de las cuestiones que haces antes de salir de casa es mirarte al espejo. Unos más que otros se miran, pero todos nos miramos al espejo, ¿verdad? Imagínate que te miras en el espejo, ves que estás todavía con legañas, desaliñado, cada pelo para un sitio, los hombres tal vez te tienes que afeitar, no te has afeitado, y te miras al espejo, te vas de allí y te olvidas. ¿Cómo saldrías a la calle? Bueno, hecho unos zorros. Todo el mundo se daría cuenta. ¿No es así? ¿Qué pasa? Pero no tienes un espejo en casa, es que no te has visto en esta mañana, las pintas que tienes, no has dormido bien. Es evidente, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Esta persona se mira al espejo, se mira atentamente, no es una miradita de pasada. ¿Y qué hace? Se va y se olvida de lo que ha visto. Después de mirarse, versículo 24, a sí mismo, e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Inmediatamente. Y aquí no solo está diciendo de cómo tiene los pelos, o si sale aliñado o desaliñado, sino de qué se olvida, de la clase de persona que es. Es como mirarse al espejo y ves ahí que tal vez pues no somos modelos, ninguno de nosotros, ¿verdad? Ni vamos a salir en revistas para ser famosos. Y en cambio, después de ver la realidad en el espejo, sales y te piensas que eres, vamos, el no va más. Te tienes que volver a mirar al espejo. Te has olvidado qué clase de persona eres. En este caso va más aún allá de la apariencia, por lo que está hablando es por lo que te caracterizas, por quién eres, por tu carácter. ¿Qué hace esta persona? Escucha la palabra, ve lo que la palabra le está diciendo, está ante la palabra, que es como un espejo, y le está mostrando las áreas de su vida que están mal, y después de haber escuchado la palabra y de haber visto lo que la palabra le está mostrando en su vida, ¿qué hace? Se va y se olvida inmediatamente. Eso no sucede, ¿no es así? Estás aquí en esta mañana, estás escuchando la palabra, estás recibiendo la palabra, está trayendo convicción tu palabra, pero vamos a salir por esas puertas y además de pasar frío y tal vez tomar un café, te vas a olvidar de la palabra. Y vamos a llegar a la comida y ya es un pensamiento de hace días y llega mañana y ya ni te acuerdas de lo que se predicó desde el púlpito el domingo. ¿Cómo vamos a poner en práctica entonces? No lo olvidemos. No olvidemos lo que la palabra nos está mostrando en esta mañana, en el poder del Espíritu, sino que atesorémoslo y veamos lo que el Señor nos está enseñando, que hemos de cambiar en nuestra vida y acudamos a Él en dependencia de Él para que nos ayude a no ser oidores olvidadizos de la palabra. ¿Quieres ser hacedor de la palabra? Bueno, lo que caracteriza a un hacedor de la palabra, en primer lugar, es no engañarse a sí mismo ante la palabra. En segundo lugar, no ser un oidor olvidadizo de la palabra. Y en tercer lugar, el hacedor de la palabra pone en práctica la palabra. Versículo 25, fijémonos lo que afirma. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está haciendo en el versículo 25? Está aunando y resumiendo todos los pensamientos que había desarrollado hasta ahora, y esta es la conclusión. El mandato está en el versículo 22, desarrolla la idea a partir de la segunda parte del versículo 22 hasta el 24, y en el 25 recapitula, resume, reafirma la idea para que nadie se vaya equivocado de lo que está afirmando. ¿Qué está diciendo? ¿Qué caracteriza al que practica la palabra? Bueno, en primer lugar,
mira atentamente. En segundo lugar, permanece en la palabra. En tercer lugar, practica la palabra. ¿Queremos ser hacedores de la palabra? ¿Queremos poner en práctica la palabra? Hemos de mirar atentamente. Versículo 25. ¿Qué significa esto? Significa escuchar, mirar, meditar, atesorar, memorizar la palabra de Dios para que esté en nuestra mente, para que esté presente. Porque aquello que no conocemos, ¿cómo vamos a ponerlo en práctica? Mira atentamente, es decir, cuidadosamente, con atención. No da una miradita ante el espejo y se va, sino que se mira ante el espejo y si ve algo que no está bien, se acerca y observa y pone más luz y tal vez pone un espejo de aumento y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está mostrando Dios por medio de su palabra? Pero no se queda ahí solo. No solo examina minuciosamente a la luz de la palabra su vida, sino que a continuación, ¿qué hace? Permanece en ella. Permanece en ella, no se aparta, sino que la mantiene en su vida, y este permanecer da la idea también de aplicar, que luego va a reafirmar a continuación el versículo siendo hacedor. Esta idea de permanecer no es ajena al resto de las Escrituras. Y un escritor de las Escrituras que incide en este concepto es Juan, tanto en sus epístolas como en su Evangelio. Fijémonos, vayamos por un momento a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, Juan, movido por el Espíritu, recoge las palabras de Jesús a judíos creyentes. Y fijémonos lo que les dice. Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Nos damos cuenta? Jesús está hablando a creyentes. Habían creído en Jesús. Y a continuación les dice, ¿cómo sabéis si sois verdaderamente mis discípulos? Si permanecéis en mi palabra. El que es verdaderamente discípulo de Cristo, escucha la palabra, atesora la palabra, permanece en la palabra, tanto reflexionando en ella como poniéndola en práctica. Y esta verdad es la que nos hace libres, como a continuación vamos a ver en nuestro pasaje de Santiago también. Pero no solo lo afirma aquí Juan, sino fijémonos en la primera epístola de Juan. Algunos la hemos estado estudiando los jueves y algunos habéis ido incluso a los estudios antes de las predicaciones y lo tenéis muy en mente y muy reciente. Y hay varios pasajes que hablan acerca de permanecer en la palabra en Juan. Me gustaría que tan solo observemos un par de ellos. Primera de Juan capítulo 2, versículos 4 al 6. Fijémonos cómo aúna la idea de permanecer y poner en práctica, y permanecer y poner en práctica la palabra con ser un verdadero seguidor de Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 4 al 6 dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. De nuevo, esta afirmación se está refiriendo a aquello que es habitual o característico. No está hablando de una perfección, lo está expresando en presente continuo, que está diciendo que esto es lo que te caracteriza, tu hábito. Porque al principio de la epístola, en los versículos antes, estaba afirmando, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Eso no quiere decir que no vamos a pecar. Eso no quiere decir que no tenemos lucha con el pecado. Mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, vamos a luchar con el pecado. Pero no nos va a caracterizar ni el deseo de pecar, aunque lucharemos con él, ni el pecado en nuestra vida, aunque a veces pecaremos. ¿Qué nos va a caracterizar?
desear serle agradables a Él, desear escuchar su palabra, desear atesorarla, desear permanecer en ella y desear ponerla en práctica y ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que estamos permaneciendo en Él? Debemos de andar como Él anduvo. Cristo es nuestro estándar. Su palabra es nuestra guía. Puedes mirar años atrás. Si eres creyente verdadero y miras unos años atrás, ves los cambios que el Señor ha hecho en tu vida. Tal vez no ha ido tan rápido como nos hubiera gustado, o no ha sido tan fácil como hubiéramos imaginado, o tal vez todavía quedan otras áreas, evidentemente, en las que el Señor necesita seguir obrando en nosotros. Pero ha habido un cambio, ¿verdad? Y el Señor nos ha estado conformando según recibimos su palabra, nos ha estado moldeando y nos estamos caracterizando por practicar su palabra más que años atrás en algunas áreas o en varias áreas. Si miras atrás y no ves cambios, y no ves que te caracteriza lo que la palabra de Dios te está enseñando, entonces es que no has llegado a conocerlo. Fijémonos que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta es la realidad del creyente. Guardamos sus mandamientos. El que dice, amo a Dios, pero no guarda sus mandamientos, en realidad no está amando a Dios, es mentiroso. El que ama a Dios, muestra su amor a Dios en el deseo y en la práctica de guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son una imposición, sino que es lo que realmente queremos y deseamos, y por eso permanecemos en ellos. Observamos esto, volvamos a Santiago capítulo 1, en el versículo 25, que recibimos la palabra, la miramos atentamente y permanecemos en ella. Y entonces así no seremos oidores olvidadizos, sino que hacedores eficaces. El hacedor eficaz se caracteriza por poner en práctica la palabra. El hacedor eficaz es el que en realidad la palabra transforma, en que en realidad se ve un resultado. El que puede decir, mira, hace un año, hace 3, hace 5, hace 10, esta era mi manera de vivir. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida, mira lo que ha hecho por medio de su palabra, porque Él es el que nos capacita para ser hacedores eficaces. Si estás aquí en esta mañana y eres creyente verdadero, entonces hemos de pedir al Señor, Señor, ayúdame a crecer en ser hacedor, ayúdame a crecer en áreas de la vida en las que estoy luchando, ayúdame a tener convicción en tu palabra, porque sé que mis ideas están equivocadas y sé que en ocasiones me olvido de lo que escucho. Ayúdame y permíteme a poner todo lo que esté en mi parte y hacer todo lo posible para estar en tu palabra, para recordarla, para que venga a mi mente y para tener el deseo de ponerlo en práctica y tú me capacites para hacerlo. Somos débiles, necesitamos suplicar al Señor, necesitamos orar que Él nos capacite para ser hacedores de la palabra. Pero si estás aquí en esta mañana y no eres hacedor de la palabra, y te está mostrando este pasaje que tal vez esa es la razón por la que tienes dudas de tu salvación, o tal vez eres un religioso que has ido a la iglesia porque tus padres te han llevado, has ido a épocas sí, épocas no, y en tu vida no ha habido nunca un cambio, sino has sido un mero religioso, o ni siquiera religioso. Esta es una advertencia. Es imposible que seas un hacedor de la palabra por ti mismo. Aún si cumples la palabra, nunca vas a ser capaz de cumplirla toda, porque somos pecadores. Y aún si solo un mandamiento de la palabra de Dios no lo cumples, la palabra afirma que eres culpable de todos. No hay esperanza en ti. No trates de salir de aquí y ser mejor persona, mejor ciudadano, más religioso, más hacedor. ¿De qué? ¿De una mentira?
No, necesitas arrepentirte genuinamente. Necesitas clamar al Señor y decirle, Señor, dame un arrepentimiento verdadero, dame una fe genuina, transforma mi vida. Necesitas la salvación. Y la salvación no es por obras. Conocemos el pasaje en Efesios capítulo 2 que afirma, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Pero cuando uno es salvo, somos hechura suya, versículo 10 de Efesios 2. Creados en Cristo Jesús, es ser creados el nuevo nacimiento en contraposición a estar muerto en tu delito y pecado, de Efesios 2.1. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, que son el reflejo de que hay vida espiritual en nosotros. Esta es la ley perfecta, la ley de la libertad, que salva, que santifica, perfecta en que está completa, perfecta en que no tiene error, ni te va a llevar al error cuando perseveras en ella y cuando la sigues en el poder del Espíritu Santo. La ley de la libertad, la palabra da libertad, libertad del pecado, libertad de la condena eterna. Cuando la recibes, te arrepientes y crees en Jesús. Y cuando una persona es seguidor de Cristo, y al ser seguidor de Cristo se caracteriza por desear hacer lo que Cristo manda, y es un hacedor de la palabra habitualmente, esa es la mayor bendición. Fijémonos la promesa, final del versículo 25. El hacedor, será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Según este contexto, ¿qué es lo que hace? Obedecer la palabra. Entonces vas a ser bienaventurado, que significa dichoso, feliz. Vas a encontrar tu felicidad, vas a encontrar tu satisfacción en Cristo y en obedecer la palabra de Cristo, aun si te trae consecuencias negativas, aun si otros te ridiculizan, aun si pierdes por obedecer la palabra en cualquiera de los ámbitos que te toquen en la vida. Serás dichoso. ¿En qué? En lo que haces. ¿Qué es lo que haces? Obedecer la palabra. Esto te traerá satisfacción, felicidad y gozo, porque estás viviendo una vida para la gloria de tu Señor y Salvador. Esa es la felicidad verdadera. ¿Cómo los creyentes del primer siglo, receptores de esta epístola, podían ser dichosos humanamente hablando? Estaban en la dispersión, habían sido acusados falsamente, habían huido, algunos habían perdido familia, posesiones, estaban en lugares desconocidos, sin esperanza humanamente hablando, pero habían conocido a Cristo, y esta es la esperanza. Hay satisfacción en Cristo. Hay felicidad, hay gozo en obedecer a Cristo como seguidores de Cristo, aunque todo lo demás en la vida sea contrario, aun cuando perdamos todo. Nuestro gozo tiene que estar en Cristo. Y aun si lo tenemos todo, nuestro gozo ha de estar en Cristo y en obedecer su palabra. Un día el Señor volverá. En cualquier momento puede volver. El Señor Jesucristo regresará por su iglesia y nos preguntará: ¿qué hicisteis con mis cartas? ¿Qué le vamos a contestar? Bueno, iba a los cultos y las escuchaba cada semana. Memoricé partes de las cartas. Mira, me aprendí una carta entera, ¿quieres que te la recite? Bueno, el Señor no necesitaba que se lo recitemos su palabra, Él se la sabe. Pero nos preguntará: ¿qué hiciste con ellas? Que el Señor nos ayude a ser hacedores de la palabra. Vamos a orar. Señor, a la luz de tu palabra, de tu mandato, de la verdad, de tu ley perfecta, solo podemos que someternos y reconocer que necesitamos tu palabra, Señor. Y también confesar que en tantas ocasiones no hacemos lo que tu palabra dice, Señor. Gracias porque tú eres el que haces la obra en nosotros. Gracias porque la esperanza está en ti, no en nuestros buenos deseos, no en los deseos para el nuevo año, lo que nos propongamos hacer,
sino está en ti, en tu palabra, Señor, en escuchar tu palabra, en recibir tu palabra, en permanecer en tu palabra y en que tu Espíritu obre en nosotros como tus hijos para darnos el deseo y la capacidad de ponerla en práctica. Señor, gracias porque tú estás haciendo tu obra en nosotros y la obra que comenzaste la acabarás hasta el fin, hasta el día de Cristo Jesús. Esa es la esperanza, es la certeza de tus hijos aquí presentes. Gracias, Señor, por salvarnos, gracias por darnos nuevos deseos, el deseo de obedecer tu palabra. Gracias por hacernos más semejantes a Cristo. Señor, pedimos que tú sigas haciendo tu obra en nosotros y te pedimos perdón por las veces que no seguimos tu palabra. Que hoy en esta mañana, aquella área que ha venido a nuestra mente, podamos realmente desear ser hacedores de tu palabra y vayamos a tu palabra a ver lo que dice y tú nos capacites para crecer en semejanza a Cristo Jesús. Señor, oramos que en esta mañana, si hay alguna persona aquí que no te conoce, tu palabra ha traído convicción y ha mostrado que realmente es un incrédulo, por mucho que vaya a una iglesia, por muy religioso que se crea, que tú des arrepentimiento verdadero, que tú des la nueva vida y que a raíz de eso reciba la palabra y se caracterice por seguir tu palabra, Señor. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.